Un segundito. Miren, la idea es la siguiente. Esta es una L y esta es una C. Ok, miren, vamos hablando de este circuito. Miren, este circuito... ¿Y la fuente de poder? Podría haber una fuente, pero por el momento no pensemos en una fuente, solamente en una L conectada con un condensador. Miren, este circuito tiene... Este es un circuito en el que se le conoce como circuito tanque. No sé de dónde salió el nombre, la verdad, no tengo la menor idea. Me parece un tanque. Pero, ¿por qué? Qué raro, ¿no? Parece un tanque. A mí me parece un No, yo no veo ningún tanque ahí. tanque de agua. Yo me imagino una cosa así de... Por la forma rectangular O sea, por la pero, forma del L y el... profesor, tú estabas imaginando un tanque de guerra, pero ¿sabe por qué el tanque de guerra se le llama tanque? ¿Por qué? Porque los primeros tanques se les apodó tanque a esas máquinas de guerra porque parecían un tanque de agua. Un tanque de agua. Un enorme cuadrado de metal. Pero, bueno, ya, ok. Al diablo, ¿por qué será, no es cierto? Ya. No, nunca supe eso, pero tú dices que es porque es un tanque de agua. Es un tanque de agua. A mí me parece tanque de agua, como el que se derramó en mi Una casa. cosa así, Oye, pero Sí. cualquier cuadrado puede ser un tanque de agua. Entonces podemos llamarle bidones. No, pero ese es un tanque de agua elevado. Bidón. sale el agua por acá. Sí, sino que el tanque también... Nos hemos salido del tema por ya 2 minutos. Ya, continuemos. El tiempo, la vida es corta, hay un montón de cosas que hacer. Ya. Miren, ¿qué es lo que ocurre? Miren, esto de acá y esto de acá, cada uno tiene su propia impedancia. Eso sí lo cubrimos en clase. A ver, recuerden el valor. Por cierto, la impedancia es cuando tenemos corriente alterna, como... ¿Se acuerdan que cuando teníamos campos magnéticos eléctricos, cuando le cambiamos la dirección a la corriente se resiste al cambio? Ya. Entonces, esta impedancia es de impedir. Como la resistencia. Se genera como Es como una resistencia resistencia. imaginaria, se hacen como resistencias. ¿Cómo se llamaba el RO? ¿Qué Resistividad. resistividad? No. Resistividad es una propiedad, pero la idea está por ahí, mira. Disculpe, ¿no era J sobre todo eso y el otro era L por J? Claro, una vez que ya por supuesto, un momento, paremos un momentito. Miren, estos valores que he puesto acá son valores equivalentes de impedancia. Impedancia es como una resistencia, pero producida por ese tipo de cosas. Por la Capacidad y resistencia, inductancia. la resistencia, la capacitancia y la inductancia generan impedancia en corriente alterna. Impedancia es una forma bonita, pero de decir que es una resistencia en sistema de corriente alterna. Perfecto. Muchas gracias. Tiene unidades de ohmios. Ok, sí, pero bueno, en perfecto. verdad hay un valor complejo. Miren, el valor complejo sería lo siguiente. Miren, XL es o sea, el valor complejo, ¿no? Que sería igual a J. J es raíz cuadrada de menos 1 por L omega. ¿Saben por qué no usan I en este caso? En matemáticas ustedes usan I, ¿no es cierto? Claro, para no confundirlo con la corriente. Y el del condensador más bien es menos J sobre omega C. ¿Ok? Este es el valor complejo, este es el valor real, el valor absoluto. ¿Qué significa J? Raíz de menos 1, el número imaginario que vemos en Ah, matemáticas. J es raíz cuadrada de menos 1. Ya, ok. ¿Ok? Bueno, Sí pasa. entonces miren, ¿qué es lo que ocurre? Miren, este circuito tanque ocurre que resuena, o sea, tiene la máxima, o mejor dicho, las dos impedancias son iguales, pero de sentido opuesto, cuando este número es igual a este. ¿Se dan cuenta? En ese caso resuenan y el circuito tanque se comporta, bueno, resuena, ocurre resonancia ahí, propia. ¿Por qué ocurre resonancia? O sea, mira, si no hubiera ninguna resistencia en este circuito, tú podrías tener una frecuencia, o sea, una carga circulando de entrada y salida en el condensador para siempre. Nunca dejaría de oscilar. Como un oscilador armónico simple. Otra forma de verlo es así. A ver si esta les ayuda. Miren, en el oscilador armónico simple, un objeto conectado con un resorte, la energía se almacena en el resorte y en la energía cinética. Luego en el resorte y en la energía cinética, ¿no es cierto? Se van intercambiando. Energía cinética, energía potencial en el resorte. Acá es lo mismo. Imagínense, en el condensador se almacena energía, luego toda esa energía se va a la inductancia y se almacena como campo magnético. Luego se va al condensador y así, oscila para siempre. Sería un caso ideal. Claro, si no hubiera resistencia. Igual que en un resorte, si no hay ninguna resistencia, ustedes jalan un resorte y Sin está ningún oscilando amortiguamiento. para siempre, sin ningún amortiguamiento. Entonces, ¿cómo calculamos esa frecuencia? Miren, ustedes tienen estos dos valores, hacen que uno sea igual al otro. Entonces, si L omega es igual a 1 sobre omega C, tenemos resonancia. Tienen que ser iguales para que haya esa resonancia. Exacto. Esto es... ¿Qué pasa si no son iguales?
Se va haciendo cero. Bueno, Ah, buena respuesta. ¿Cómo? ¿No sería resonancia? No, pero ¿sería sería cero al final o tendería a cero? No. O sea, mira, si no fueran iguales. Si no fueran iguales. Claro, si no son iguales, no habría resonancia, claro. No habría resonancia. Pero Ya. ¿qué pasaría con el circuito? Se comportaría como una impedancia que sería esto en paralelo con esto. O sea, depende de cómo lo conectes, ¿no? Si lo conectas acá, están en paralelo, ¿no? No, pero Y ahí si pones el L arriba, El L... ¿cambiaría en algo? O sea, si los pones en serie, uno después del otro. Claro, también hay resonancia serie y resonancia paralelo. ¿Pero cambiaría eso? No, Los en trabajos resonancia, esta es la ecuación de resonancia, ya sea que estén en serie o que estén en paralelo. Pero por cierto, para calcular, acuérdate que la hipedancia es como decir la resistencia. Entonces, si quieres sacar la hipedancia de un L y un C que están en paralelo, trabajan como si Los fuera inversos. resistencia en paralelo. Los Exacto. inversos. Suma de los inversos. Claro. Ahora, una cosita, miren, a pesar de que esta teoría no la hemos visto como teoría, sí hemos hecho un experimento. Ricardo les hizo una demostración de esto en el auditorio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había una inductancia en serie con un condensador y con una resistencia y luego cambió la inductancia? Y ustedes vieron que a diferentes frecuencias, ¿se acuerdan de eso? Que un foquito se prendía más y luego menos. Esta quiero volver a revisar ahora que lo pienso. Claro, ese sería un caso de resonancia en serie, pero es la misma ecuación. Qué interesante. Se llevan dos piedras de un solo pájaro, ¿no? Usando esto. Entonces, miren, si esto es igual, quiere decir que omega debería ser igual a... Fíjense, el omega está acá, puedo pasar a multiplicar, me daría omega cuadrado, esto a dividir, y luego tomo la raíz cuadrada. Entonces sería en caso real, si no tendríamos el J arriba, ¿Cuál J? el número imaginario. No, estoy diciendo que estos dos, los valores absolutos son iguales. Como uno es J y el otro es menos J, en resonancia estos son iguales y si están en serie se cancelan. ¿No es que uno Pero, es igual al otro en bueno, valor absoluto? solo sería en serie si están sin esa parte verde que le ha puesto en el gráfico. Si están en paralelo, más bien, ¿qué es lo que pasa en paralelo si tienes una inductancia que es negativa y la otra positiva? Al final, en paralelo... No, pero el valor en paralelo sería en infinito. paralelo. ¿Se dan cuenta? Sería como un circuito abierto. No habría corriente. No habría corriente. No habría corriente por acá. No podrían hacer pasar corriente por ahí, porque estarían resonando, ¿no? O sea, sería como un circuito abierto. ¿Ok? Y más bien cuando están en serie es como si la resistencia, la impedancia sería cero, como si hubiera una conexión directa ahí. Uy, verdad, sería bueno paréntesis, ¿ok? Miren, si ustedes tienen una inductancia y un condensador en resonancia, así en serie, esto sería equivalente a que estuvieran conectados directamente, como un cortocircuito. En cambio, si están en paralelo y están en resonancia, una cosa así, esto sería equivalente a un circuito abierto. ¿Está bien? Ahí está. ¿Qué les parece? Cerramos paréntesis. ¿Está bien? Eso creo que es bueno que sepan, ¿no? Pero entienden la idea, ¿no? Porque acá, porque este valor y este valor, como son iguales, pero con este está con signo negativo, se cancelan. Y es lo mismo que si no hubiera nada ahí. Y en este caso, este es positivo, este es negativo, pero acuérdense cómo se calcula cuando tienen paralelo, es 1 sobre los inversos, pero un inverso y el otro inverso se cancelan, entonces me sale 1 sobre 0. Bueno, no va a ser 0, ¿no? Pero es como si fuera un circuito abierto. ¿Está bien? ¿Ok? Cerramos paréntesis, continuamos con esto. Entonces, miren, para ese problemita ya tenemos esto. Una cosa más, omega es 2πf, así que puede escribir que la frecuencia es 1 sobre 2pi raíz cuadrada de LC. Ahí está. Y creo que esta es la fórmula que deberíamos usar nada más, esta ecuación que está aquí. Espera, Esto. la frecuencia sin reemplazar, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo? ¿Cuál es la Uno- fórmula de la frecuencia sin reemplazar ahí? 1 entre W. ¿Cómo? ¿Cómo es la fórmula de la frecuencia en este caso sin antes de reemplazarlo? El valor de W. 2pi W. Ya. Oh. Ok, un ratito, claro. Claro, miren, omega, algunas veces le escriben W. Esta es la frecuencia angular, ¿no? Y esta de acá es la frecuencia nada más. Esto es en hertz, esto es en radianes por segundo.
Y para calcular la frecuencia basada en frecuencia angular, ¿qué fórmula general tenemos? Ah, ya. Eso es lo que estaba diciendo, claro. Ya entendí tu pregunta. Es 2πf. Y el otro es 1 entre 2pi omega. 1 entre 2pi omega. El periodo más poco la F es 1 entre 2pi omega. 1 sobre F. F es igual a 1 sobre t. A ver un ratito. F es igual a 1 sobre t también. Y T es periodo. Claro, y Ahí T- tiene la Y relación. t es el periodo. Ajá. Ahora sí, ¿estamos bien? ¿Todos en la misma página? Por supuesto. Ya. Continuemos con el problema. Ok, continuamos con el problema. Ahora, ¿qué cosa quería? Ya me olvidé del problema. ¿Qué cosa es lo que querían ellos? Una fórmula para X, ¿no? La distancia entre las placas. ¿Eso es lo que querían? Creo que sí, decían que era para calcular cortos Entonces, a ver, borremos este paréntesis de acá y terminemos el problemita. Entonces, a ver, muchachos, ustedes ayúdenme, porque acá sí necesitamos las fórmulas anteriores, a ver si se acuerdan. Quiere que demostremos que la fórmula va a ser esta, que está en... Entonces, usemos esta fórmula de acá para continuar. Miren, F es igual a 1 sobre 2pi L. Se supone que L lo conozco, ¿no? ¿Está bien? Se supone que L es conocido. Ya. Pero, a ver, muchachos, ¿cómo es el condensador de placas paralelas? ¿Cuál es la fórmula? A ver, ¿se acuerdan? Tiene que acordarse, fue hace 3 semanas nomás. Por supuesto, condensador en placas paralelas. Sí. ¿Cómo hacer la resistencia pulso ya. ¿Cómo? Sí, pero si conozco el área y y la distancia entre las placas. Ajá, muy bien, sí saben. Sí, qué bueno, ¿ah? No, sí. Por supuesto. En este caso la distancia le llaman X. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Claro, Listo, claro. resuelto el problema. Desde el punto de vista de física ya está resuelto. Lo único que tenemos que hacer es Matemática. matemática nada más. A ver, ¿qué hacemos acá? Elevamos al cuadrado, ¿no? F cuadrado por 4pi cuadrado. Eso ya no es necesario hacerlo solo saben hacer inmediatamente ustedes. Yo lo cojo. No, Ya está. Entonces, F cuadrado, 4pi cuadrado, L, epsilon 0, ya. A ver, ¿será la misma fórmula que está ahí o no? ¿O nos hemos equivocado en algo? Hay un Veamos. F cuadrado. F cuadrado. es la misma fórmula. Es el mismo F cuadrado. Sí, es la Hay un misma. L. Hay un L. Un epsilon Está 0 completo, pero también. en diferente orden. Claro, pero el orden no afecta a la cosa. Listo. Preciso. ¿Cuál es la parte B? Cuando se aparecen las blancas cambia en un diferencial de X, la frecuencia de oscilación del circuito cambiará por diferencial. Uy. Demuestre que el diferencial de X sobre X es proporcional al diferencial de F sobre F. ¿Es proporcional? ¿Solo proporcional? ¿No dice igual? Dice aproximado. O aproximado. Ya, ok. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos derivada acá, pues, ¿no? ¿Está bien? Lo que quiere que también derivamos F. No, pero tomamos diferencial. Mira, sí, ok. Si los únicos valores que van a cambiar son X y F, podemos tomar diferencial a ambos lados, ¿no? Claro. Diferencial de X sería, a ver, 2F diferencial de F por todo y esto quiere de que todo acá. divida entre X también. 4pi cuadrado, L, L, epsilon epsilon 0, cero. ya. Dividimos sobre X, dices tú. Sí, ahí dice que compruebe que el diferencial de X sobre X es proporcional al diferencial de F sobre F. Perfecto, mira. Ya está, ya. Ya ahí se Ya simplifica está. todo. Tomamos el diferencial arriba y luego copiamos esto acá abajo. Entonces, esto es lo que me pedían, el diferencial... Pero no tiene que dividir por X también a la derecha. Y ya lo he dividido por X, mira, acá está. O sea, he copiado esto acá abajo. Son iguales, pues, ¿no? X es igual a esto. Ya está, mira. Esto es aproximadamente delta de X sobre X. O sea, de ahí es donde sale la razón de que no es un igual, sino un aproximado. Porque diferencial es cuando tiende al límite, cero. es una cosa matemática, ¿no? En cambio, esto sí es algo real, pequeñito, pero real. Tiene a cero, ¿verdad? Y acá sería, este diferencial también lo reemplazo con diferencial de F sobre F. Y si todo está bien, el resto debe cancelarse y darnos una constante nada más. 2. ¿2 sale? Claro. No. Claro. Sí, ¿no? 2. Sí ¿no? sale 2. Oye, entonces hay un 2 ahí. ¿Y qué? ¿Hay un 2 en la ecuación también? No hay 2 en la Salió ecuación. dos, Creo que, ¿de ¿verdad? dónde salió dos? Ah. No, aparece un 2. No aparece un 2. aparece el 4pi, 4pi cuadrado, pero no el 2. Y hay un 2 acá, ¿no? Claro, No, había un pero ¿de 2. dónde salió? No hay 2 ahí. No hay 2 ahí, pero sí hay un 2 aquí. Pero O sea, ¿de dónde salió el 2 de arriba? de la De la derivada, derivada. del diferencial. Diferencial de F cuadrado es 2F. No, pero ahí estás. Sí, ¿qué pasa? Ahí no es diferencial de F con respecto a. Ahí está haciendo con respecto a F. Sí, el F. No, con respecto a F, pues, claro. No, es que el F cambia. ¿Cómo? O sea, Reto, no, eso no entiendo muy bien. ¿Cómo? El F
llevando derivada. Porque es que no están derivados. Ya sé. Derivada implícita. No, hay un 2 aquí. Pero miren, no, un ratito. Yo entiendo, miren, si se trata de comparar cosas, quizás es... Pero debe haber un solo- 2 ahí. Solo dice que es Está mal, proporcional. Pero igual porque nos sale es dos. igual. Dice que es proporcional. A no ser que sea... ¿Han escuchado alguna vez hablar de los cálculos de Fermi? No, miren, Fermi decía que cuando ustedes hacen un cálculo inicialmente en física, usaba este símbolo él también, pero él se olvidaba de todos los números exactos y solamente tomaba las potencias de 10. Por ejemplo, de acuerdo con Fermi, una semana tiene 10 días. Y las aves tienen un ala, porque 2 es igual que 1. ¿No ves que es en orden? ¿Me entienden? Raíz cuadrada de 10 es 3.3, 3.1, ¿no? Más o menos. Entonces, cualquier cosa que es de 3 para abajo es 1 y cualquier cosa de 3 para arriba es 10. Y hace todo el cálculo y sale muchas veces cercano. Quizás esa es la idea acá. Fermi. Entonces ahí ¿no? es uno. Enrico Fermi. Ahí es 1. Sí, es 2, pero, No, pero ya, Fermi claro, de acuerdo con Fermi sería 1, porque él decía que los gatos tienen 10 patas y las gallinas tienen una pata nomás, porque 4 más de raíz cuadrada de 10. Oye, pues. qué buen dato. ¿Esto lo puedo poner en el video? Ya está todo en el video. No, pero ese paso. Ya, ok, terminamos.